Bienvenidos a De qué se habla a las 7. Un saludo para quienes nos ven vía streaming en rtvcnoticias.com y también por Señal Colombia. Hoy tenemos 3 temas que hacen parte de la actualidad en nuestro país. Empezamos hablando de la selección Colombia y los goles de último minuto que fueron cruciales en el partido contra Argentina. Hablaremos también de cómo este tercer pico de pandemia está afectando gravemente a los jóvenes. Y terminamos hablando de la dura situación que atraviesan los productores de café colombiano por los bloqueos en el país. Comenzamos. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. Y comencemos con la emoción recargada que nos da nuestra selección. Los goles agónicos gradúan de ídolos a los jugadores que los logran. Y la sensación de los hinchas al celebrar una emoción justo antes del pitazo final es realmente inigualable, Daniela. Sí, José Fernando, y algo así sucedió anoche en el partido entre Colombia y Argentina. En medio de un complicadísimo encuentro y a falta de pocos minutos, Miguel Ángel Borja aprovechó un centro perfecto de Juan Guillermo Cuadrado para rescatar un punto en medio de un partido que se veía perdido, la verdad, y complicaba a la selección Colombia en su ruta para Qatar 2022. Pues para hablar de este tema se conecta con nosotros Orlando Asensio, él es subeditor de Deportes del Tiempo, y también Guillermo Arango, periodista deportivo de RCN Radio. Orlando, ¿cómo vio usted anoche la selección? José Fernando, Daniela, buenas noches, un saludo también para Guillermo. ¿Cómo vio la selección? Un equipo que está sufriendo los problemas de concentración que le están generando que le marquen goles muy temprano. Le había pasado contra Uruguay, le había pasado contra Ecuador y se repitió en este juego contra Argentina, pero el equipo al menos tuvo el corazón y las ganas para revertir una situación que venía muy complicada. Le faltó fútbol, hay que decirlo también, pero tuvo por lo menos la intención de salir a buscar el partido, de reaccionar. Hubo también una reacción del banco al revertir el planteamiento inicial que no le funcionó. Hizo un planteamiento para tratar de guardar el 0 y a los 8 minutos ya perdía 2-0, tenía que modificar el equipo, lo hizo muy temprano y luego 3 cambios en el segundo tiempo pues le ayudaron a conseguir un empate que sirve muchísimo para la tabla, sirve muchísimo también porque los rivales jugaron para Colombia y además pues el botín de 4 puntos en esta doble fecha de eliminatoria es un paso adelante hacia Qatar. Guillermo, pues el corazón que casi se nos sale a nosotros anoche, a los hinchas en ese partido contra Argentina. ¿Qué cree que ayudó a la selección a remontar y a tener un mejor segundo tiempo? Daniela, buenas noches, a José Fernando y a Orlando lo mismo. Pues yo creo que es el cambio de mensaje que se tiene por parte del nuevo entrenador, ¿no? Hay un gesto que es muy particular en lo que pasó ayer y es el abrazo de Luis Fernando Muriel a Reinaldo Rueda después del gol del descuento, ¿no? De la pena máxima. Hay una empatía total, una compenetración con el nuevo director técnico, se le entiende el mensaje y eso los jugadores lo están trasladando a la cancha. Obviamente sí, puede que lleguen las críticas por el planteamiento inicial del 4-3-3, pero es que ni siquiera se alcanzó a desarrollar en el partido, por lo que comentaba Orlando, de los goles que siempre nos están sorprendiendo arrancando los partidos, ¿no? 5 goles recibidos ante el 10 en 3 de los 6 partidos de las eliminatorias. Es un balance bastante preocupante, pero ahora en este nuevo proceso al parecer hay una reacción y Colombia se está volviendo el equipo de los goles en el último minuto, cosa que antes nos afectaba a nosotros, ahora nos afectan solo los goles arrancando los partidos. Ahora hacemos goles al final, el gol de Falcao ante Chile, este gol importantísimo de Borja para un empate que los deja parcialmente en el repechaje, y los goles de la temporada pasada rumbo a Rusia 2018 de Edwin Cardona, que nos dieron puntos importantes y alegrías. Bueno, Orlando, ya Guillermo nos está hablando ahí un poquito del técnico, pero sí quisiera que profundicemos un poco. ¿Usted cómo vio en cuanto a desempeño del manejo técnico estos 2 partidos de cara a las otras fechas ya de eliminatorias que se vienen al Mundial de Qatar y también a la posible Copa América? Digo posible porque todavía no se sabe nada. Sí, estamos pendientes todavía de la decisión del Tribunal Superior de Brasil, que justamente mañana va a estudiar algunas peticiones de parte de algunos partidos políticos allá para ver si la Copa se hace o no se hace. Pero mientras llega eso, yo siento que estos 2 partidos no había mucho espacio para que Reinaldo Rueda plasmara su idea como tal de lo que quiere que juegue el equipo. Entonces termina recogiendo algo de lo que se había hecho en la época de Carlos Queiroz, recogiendo por lo menos la formación en cuanto a la defensa, repetir la misma defensa de 4
que le había dado buenos resultados al Portugués en la Copa América pasada. Recordemos que Colombia se despidió de esa Copa sin recibir gol, y apenas pues vimos que fue una cosa distinta, y también tuvo que ver pues el tema de la concentración, que si bien contra Perú el equipo entró con ganas de limpiar su imagen y de borrar lo que había sucedido en la fecha eliminatoria de noviembre del año pasado. Contra Argentina se repitieron los problemas de concentración que ya se habían visto el año pasado. De cara a lo que viene, pues ya se verá. Ahora que Rueda va a poder trabajar con el equipo, ya tiene unas sesiones de entrenamiento de más o menos semana y media, y vendrán 4 días más antes del debut contra Ecuador. Pues ahora sí se va a ver qué mano le va a meter Rueda al equipo, qué cambios va a hacer en partes de la formación en las que quedaron algunas dudas, el tema de la pareja de centrales, el tema de cómo está conformando la zona de recuperación, la situación de Zapata, que no se ve cómodo, por lo menos ayer no se vio cómodo en el equipo, todavía se siente un poco aislado, el equipo se repitió mucho en los centros, pero es el momento de empezar a sumarle las ideas que Rueda le quiere agregar a una base de la selección que pues para el técnico que hubiera llegado hubiera sido la misma, pero sobre esa base es la que va a tener que trabajar. Algún jugador va a entrar, 1 o 2, no creo que sean muchos, y sobre eso va a tener que trabajar pensando en el futuro. Guillermo, mire, pues antes de que entremos en materia sobre los goles de último minuto que usted ahorita estaba mencionando y que yo creo que varios vamos a tener, José Fernando, que alistar la pelotica antiestrés, si la cosa va a ser así, es que le quiero preguntar si usted cree que se sintió la ausencia de James o si ese vacío fue cubierto perfectamente por sus compañeros, que también ha sido un tema, digamos, que pulla por ahí en estos días. Pues siempre va a hacer falta, Daniela, un jugador importante como James, sobre todo cuando a veces en ciertos pasajes del partido la filtración del balón cuesta para el equipo de Colombia. Le pasó en el primer tiempo ante Perú y le pasó ante Argentina en el segundo. Pero yo creo que el equipo supo resolver la ausencia de James, y ese es uno de los grandes mensajes que hay. Hay vida después de James Rodríguez. Se puede armar un equipo sin James Rodríguez, sobre todo si tenemos un jugador que está en un momento extraordinario como Juan Guillermo Cuadrado, y ojalá ciertos elementos se puedan ir acomodando la selección Colombia, como Edwin Cardona, y un jugador que yo le tengo la verdad muchísima fe, que es Hamilton Campas, del Deportes Tolima, muy joven. También le va a venir bien a Rueda armar lo que él quiere de este equipo en la Copa América. Si bien yo estaba en contra de esta Copa América, que es inoportuna y atravesada, hay que intentar sacarle provecho a lo bueno que tiene, que es poder armar equipo, que es lo que más necesita Rueda, y de pronto en eso puede encontrar algunas ideas para suplir la ausencia de James, si es de lo físico o si va a haber algún problema más adelante con él, después de todo este cortocircuito que hubo entre comunicado va y viene con el entrenador, pues para mirar alternativas de cara a la Copa América, pero sobre todo para mí lo más importante son las eliminatorias ya en la otra fecha del mes de septiembre. Pues Orlando, como lo dijo ya Daniel, entremos un poco a hablar de los goles de último minuto, como el que anoche, por ejemplo, nos salvó. En el fútbol profesional colombiano, ¿cuáles son, los que usted más recuerda, los más decisorios? Bueno, justamente hoy se están cumpliendo 3 años de un gol en último minuto en tiempo de reposición de Danovis Vanguero, que le permitió al Deportes Tolima igualarle la final Atlético Nacional y llevarla al lanzamiento desde el punto penalti, y Tolima conseguir así la segunda estrella de su historia de la mano de Alberto Gamero como técnico. Ese es el más reciente que yo recuerde de goles agónicos en el fútbol profesional colombiano, pero me acuerdo uno también de John Baloy jugando para Nacional, con el que le empatan una serie a Junior de Barranquilla también en una final, y ese gol le permite llegar a Nacional también a los penaltis y al título del 2014 primer semestre. Otro, un poquito más atrás en el tiempo, tal vez la mejor final que se ha jugado en el fútbol colombiano en toda la historia, que es la de Nacional Junior en el segundo semestre del 2004. El partido de ida lo había ganado Junior de Barranquilla 3-0, el de vuelta lo iba ganando Nacional 5-1, y en el último minuto un defensa que se fue a buscar una pelota como por no dejar, que se llamaba Walter Riboneto, anotó el 5-2, con ese 5-2 Junior se fue a penaltis y se coronó campeón con Miguel Ángel López como técnico. Esos son los que yo recuerdo así, goles agónicos de último minuto en la liga local en el fútbol colombiano.
Goles agónicos, me gusta esa palabra porque juepucha, así que deben ser bien complejos. Guillermo, ¿cómo repercute en un jugador y en su equipo esos goles agónicos, esos goles definitorios de los últimos minutos? Pues bastante, Daniela, porque ahora, por ejemplo, Miguel Ángel Borja está en todas las portadas de la prensa del sur del continente y Sudamérica, jugador que tuvo que volver a Colombia para relanzar su carrera después de un paso ya al final no tan afortunado por Palmeiras en el Junior de Barranquilla, goleador, y que con este gol además se pone en duda su continuidad en el Junior porque varios equipos ya empiezan a preguntar por él, sobre todo del fútbol argentino, Boca Juniors, que está buscando delantero, y esto pues es un envión anímico, sobre todo para una selección que sufre goles arrancando los partidos, pues tan importante. Así como se critica lo uno, hay que destacar lo otro, y es que hasta el final del partido compiten, y eso también muestra el amor propio y personalidad que muestra esta selección Colombia, que si bien carece de un líder natural como era un Mario Alberto Yepes o en su momento el Pío Valderrama o Freddy Rincón, ahora aparece con algunos jugadores que al menos desde la lucha, el amor propio, la personalidad, buscan esos goles vitales en los últimos minutos. Orlando, ¿cuáles son las próximas fechas ya para contra quiénes además nos vamos a medir en las eliminatorias a Qatar? Pues a ver, está programado, aunque todavía está por confirmar qué va a pasar con esos partidos de marzo que no se pudieron jugar por la pandemia de COVID-19. En el papel, el próximo partido es contra Bolivia en La Paz, el 1 de septiembre. Después de eso, intercalado vendría el juego, uno de los dos que no se pudo disputar en la fecha de marzo. Estamos hablando del partido contra Brasil, y esos serían los próximos dos juegos de eliminatorias. Se está pensando en jugar una fecha triple para recuperar el tiempo que se perdió en marzo, jugar 3 partidos en septiembre seguidos, se jugarían en el transcurso de una semana 3 juegos, y otros 3 partidos que se disputarían en el mes de octubre, que son los dos que correspondían, que estaban en el calendario, que eran contra Ecuador y Uruguay, y ahí entraría intercalado el partido contra Brasil, que quedó pendiente de la fecha de marzo. Bueno, queda anotado entonces para verlos todos, José Fernando, no nos los podemos perder. Orlando Asensio, subeditor de Deportes del Tiempo, y Guillermo Arango, periodista de RCN Radio. Muchas gracias a los dos por acompañarnos nuevamente en De Qué se habla a las 7. Muchas gracias por la invitación, un abrazo grande a todos. Muchas gracias, un abrazo para todos. Khaled Morales, rey de la nueva ola vallenata, estaría cumpliendo hoy 37 años. Khaled era hijo del también cantante vallenato Miguel Morales, con el que en varias ocasiones compartió tarima. Además tuvo 2 hijos, Katrina Liet Morales, conocida en sus canciones como La Chacha de las Mujeres, y Samuel Miguel Morales, conocido como El Salvador Morales. Les cuento que su vida artística comenzó siguiendo los pasos de su padre, quien fue también integrante de la agrupación vallenato Los Diablitos del Vallenato, junto al reconocido intérprete del acordeón Omar Geles. A los 12 años, su padre lo invitó a grabar un tema a dúo titulado Tu Forma de Amar, y luego a los 13 años pidió que le compraran una guitarra, con la que logró sacar su primera composición. Khaled Morales murió tras sufrir un aparatoso accidente automovilístico en la carretera que comunica a Cartagena con Valledupar, entre los municipios de Plato y Nueva Granada Magdalena, exactamente en el kilómetro 43, sitio conocido como La Fortuna, el 23 de agosto del año 2005. Luego de ser remitido a un hospital en Plato y desde ahí a Cartagena, donde llegó en estado de coma. La mañana del 24 de agosto de 2005, Khaled falleció. Una inmensa pérdida para las nuevas generaciones del folclore vallenato. Escuchemos un poco. En tanto tiempo buscando mi fortuna, ya la he encontrado de una forma especial, y vio mi vida que no es una locura, que como te quiero me he querido amar. Ay, mi vida. Con esta música vamos a nuestra primera pausa. Ya regresamos con más. Recuerden que los queremos leer. Numeral Hablemos de. Ya volvemos.
Ustedes, muchas gracias por continuar con nosotros. Esto es De qué se habla a las 7. Y vamos a hablar de algo que seguramente a usted le gusta y recuerda mucho. Hoy, 9 de junio, se cumple un nuevo aniversario de la muerte del cantante y líder de Jarabe de Palo, Pau Donés. Donés tenía 53 años cuando murió tras haber recaído en un cáncer que le había sido diagnosticado en el año 2015. Pues el empeoramiento de su estado era visible meses antes y aún así se mantuvo activo hasta el último momento. De hecho, durante el confinamiento publicó un video cantando en el balcón de su casa, grabó también con Jarabe de Palo el videoclip de Eso que tú me das, en el que aparece su hija Sara, y adelantó su álbum Tragas o Escupes, un homenaje a su familia, amigos y sanitarios. Vuelvo y aquí quedarme para siempre. Vuelvo porque la música de nuevo en mi cabeza ha vuelto. Vuelvo porque ahora vuelvo a ser hora de compartir sentimientos. Vuelvo porque pisar el escenario es lo único que pienso. Vuelvo a ser lo que siempre he querido ser. Vuelvo a hacer lo que siempre he querido hacer. Si la vida te da palo, jarabe de palo. Las autoridades sanitarias alertan sobre aumento de contagios en jóvenes. La concentración de casos está entre los 20 y 49 años. En Bogotá, mientras la capacidad de camas UCI se encuentra en alerta roja, cada vez son más los jóvenes que llegan a estos servicios. Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, viene advirtiendo sobre el rompimiento del pacto de cuidado al que el paro llevó. Ese pacto de cuidado colectivo lo rompió el paro, que decidió que había causas más importantes que el cuidado colectivo. Y estamos viendo las consecuencias, el más alto nivel de contagio en Bogotá y desafortunadamente el alto nivel de contagio y de ocupación hospitalaria causada por más de un mes de aglomeraciones, lo vamos a seguir viendo durante por lo menos 3 semanas más. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, también se manifestó al respecto. Ya tenemos evidencia que las manifestaciones que se han realizado en el pasado, durante el pasado mes, han tenido efectos muy importantes en el incremento del número de casos en Colombia y desafortunadamente el número de fallecimientos. Nos conectamos a esta hora con el doctor Jorge Rico, médico internista, para hablar de cómo el COVID-19 está afectando la salud de los jóvenes. Doctor, buenas noches, bienvenido a De qué se habla a las 7 y gracias por acompañarnos. Buenas noches, Daniela, buenas noches también José Fernando. Un saludo muy especial a toda la teleaudiencia de este importante programa. Doctor, ¿cómo está afectando el COVID-19 o cómo está la situación de los jóvenes con COVID en las UCI? Bueno, yo también soy nefrólogo y soy de primera línea porque yo veo pacientes en cuidados intensivos que tienen problemas por el COVID, hacen problemas renales y necesitan un tratamiento que se llama diálisis. ¿Qué hemos visto en este tercer pico? Este tercer pico ha tenido unas particularidades importantes. Es un pico que ha durado más en el tiempo, es un pico con mayor número de casos y esa meseta en la parte superior se mantiene todavía muy alta. ¿Qué hemos notado con los pacientes? Que hemos visto en este tercer pico que está en Colombia muchos pacientes jóvenes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos con COVID grave. De esos pacientes jóvenes, muchos de estos pacientes no tienen comorbilidades. Entonces esto es un llamado de alerta que puede tener varias explicaciones para que se den estos fenómenos. Sabemos que hay muchas cepas o linajes diferentes y variedades del COVID. Uno ve que estos pacientes hacen unos cuadros graves más rápidamente y particularmente hay muchos de estos pacientes que hacen compromiso renal. Por eso nosotros los nefrólogos tenemos que ir a verlos y muchos de estos pacientes, como les estaba comentando, son pacientes jóvenes. ¿Qué podemos saber también, Daniela? Que muchos de estos pacientes sabemos que por la edad, porque son personas jóvenes, todavía no están vacunados, vienen en un proceso, como decía la doctora anterior, estamos por unas etapas, estamos en etapa 3 y desafortunadamente muchos de estas personas jóvenes están precisamente participando en aglomeraciones masivas, en las marchas que se están haciendo y eso puede ser un factor, más los otros que les comenté, que está influyendo en que haya muchos pacientes jóvenes con COVID grave en las unidades de cuidados intensivos.
Doctor, para tener más o menos un panorama en su centro asistencial, ¿cómo está la ocupación de camas UCI? Y si nos puede decir más o menos un promedio de cuántos jóvenes versus adultos, por supuesto hablando de ocupación camas UCI COVID. José Fernando, yo estoy viviendo en Medellín. El programa a donde yo trabajo es precisamente de cuidados intensivos, pero en la parte de nefrología, o sea, los pacientes que tienen daño renal, y nosotros particularmente vamos a más de 20 unidades de cuidados intensivos. Entonces tenemos un panorama claro y acá en Medellín por lo menos la ocupación sigue estando desde hace un par de semanas, cuando empezó este tercer pico, bastante alta, por valores inclusive en algunas entes muy por encima del 100%. De esos porcentajes, la gran mayoría en los picos anteriores, primero y segundo pico, eran población más vulnerable y población de edad. Pero hoy en día estamos viendo una cantidad, como les dije anteriormente, de personas jóvenes, muchos de ellos sin ninguna comorbilidad o factor de vulnerabilidad. Y yo creo que hoy en día, por lo menos cuando yo visito las unidades de cuidado intensivo y me llaman a hacer diálisis de esos pacientes con COVID que se les daña los riñones, yo te puedo hablar de que casi la mitad de los pacientes que en estos momentos estoy viendo son pacientes de edad joven. Doctor, mire, pues a pesar de la situación que se está viviendo con los jóvenes, pues muchos hacen caso omiso de las medidas de bioseguridad y quizás todavía no entienden muy bien cómo puede afectar el COVID-19, cómo los puede afectar el COVID-19. Usted como profesional de la salud y también trabajador en primera línea contra el COVID, ¿qué recomendaciones le haría a los jóvenes que nos están viendo hoy? Daniela, mi llamado es precisamente a tratar de evitar esas aglomeraciones, tratar de mantener, inclusive ahora mucho más, las medidas de bioseguridad y de una manera permanente. La doctora lo comentaba, lavado de manos, distanciamiento social, y todo esto hace parte de un concepto que se llama responsabilidad personal, pero hay otro concepto importante que es la responsabilidad social. Recuerden, jóvenes, que todavía muchos de ustedes no están vacunados y por ahí en esas aglomeraciones, rompiendo con esa insignia importante que es el distanciamiento social, por ahí estos casos van a seguir disparados. Bien, pues agradecemos al doctor Jorge Rico, médico internista, nefrólogo y pues quien está en la primera línea de atención de pacientes COVID. Muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7 y definitivamente hay cosas, jóvenes, que se pueden posponer. Lo que no se puede posponer en este momento es la vida, que en este momento está en una situación bastante sensible. Muchísimas gracias, José Fernando y Daniela, por la invitación. Seguimos hablando ahora de este tema con Silvana Zapata, epidemióloga, que también nos acompaña aquí en De qué se habla a las 7. Doctora Silvana, buenas noches y bienvenida. Y lo primero que quiero preguntarle es cómo las marchas han impactado en el incremento de casos positivos y de muertes por COVID-19. Bueno, muy buenas noches para todos. Es importante mencionar que no solamente las marchas han influido en el incremento de casos, existen múltiples factores y creo que todas las personas que están escuchando el programa deben tener en cuenta esto. No solamente las marchas, sino también variantes que están circulando, adicionalmente aperturas económicas, también todos los procesos de movilidad que incluso se pueden monitorear fácilmente desde internet, donde pueden ver que no solamente son las marchas, sino a otros lugares, ¿cierto? Entonces, mientras yo aumento el número de contactos promedio que tengo, sea en el trabajo, en la casa, en la marcha, porque en ninguna el riesgo es cero. Siempre hay un riesgo de por medio. Entonces, si yo estoy en ese riesgo, así sea muy bajito, pero no utilizo las medidas de bioseguridad, siempre voy a contribuir. Incluso se han hecho algunas estimaciones en donde las marchas pueden estar oscilando entre el 10 y el 20, pero miren que no es todo el total del incremento, ¿cierto? Y esto depende de la ciudad también donde se está dirigiendo el análisis. Eso es más o menos, por ejemplo, lo que se ha vivido en Antioquia aproximadamente. Entonces yo tengo que tener en cuenta la movilización, tengo que tener en cuenta las variantes, tengo que tener en cuenta el cansancio pandémico que han tenido las personas, es decir, que ya salen a tener sus libertades porque ya hayan tenido diagnóstico de COVID o porque ya se sienten vacunadas, pero para estos mensajes y estas movilizaciones o estas salidas hay que tener algo presente y creo que ya los otros panelistas lo han mencionado. Mantener las medidas de bioseguridad es requisito fundamental
para aquellos que ya están vacunados o para aquellos que ya han tenido la enfermedad previamente, y para aquellos que todavía no han tenido la enfermedad previamente y no están siendo vacunados, extremar las medidas de bioseguridad, porque lo que llamamos la colectividad en salud pública, una cosa que yo haga va a afectar a otro. Entonces creo que ahí tenemos que tener una visión mucho más amplia. Claro, evidentemente hay diferentes escenarios, ya esa era precisamente la siguiente pregunta con respecto a qué otros factores son los que han, digamos, impactado de manera negativa este aumento de los casos positivos y de las muertes, como usted nos lo dice en este caso, y hay que tenerlo en consideración, pero queríamos, digamos, evaluar ese punto de las manifestaciones porque lo hemos visto que en todo caso, independientemente usted de qué lado esté, pues esto es algo de aglomeración y evidentemente pues se ha visto eso también y impacta definitivamente el número de casos positivos. Doctora, hemos visto que muchas personas vacunadas están resultando positivas para COVID-19. ¿Es posible que a causa de la vacuna uno pueda desarrollar la enfermedad? No, absolutamente no. Y creo que eso es una de las preguntas que hicieron muchísimo las personas. Y recordemos principalmente que el objetivo principal de la vacunación era disminuir la enfermedad grave y la muerte, ¿cierto? Lograr que si yo me contagiaba, tenga una enfermedad leve y pueda pasarla en casa. ¿Por qué? Porque vimos que tenemos 3 indicadores: la eficacia para la transmisión, la eficacia para controlar la enfermedad moderada y la eficacia para la enfermedad grave y la muerte. Entonces, sabíamos que las vacunas que tenemos en el abanico del Plan Nacional de Vacunación tenían muy buena eficacia en esas que teníamos que impactar, porque era la que nos está impactando la mortalidad, que es lo más grave dentro del tema de COVID. Pero habían unas diferencias circunstanciales en términos de transmisión, y creo que los ciudadanos tienen que saber que las vacunas que tenemos principalmente son para evitar la enfermedad grave y la muerte. Y esto sí se ha visto una reducción. Es posible que una persona que esté vacunada con cualquiera de las que tenemos, porque ninguna muestra una eficacia en transmisión del 100%, le pueda dar COVID. Pero que uno que espera que le dé ese COVID, que le dé de manera moderada o le dé de manera leve. Es decir, que pueda pasar su enfermedad en casa. Entonces, si la persona piensa que porque está vacunada va a desarrollar la enfermedad o porque se la transmitió la vacuna, es totalmente falso. Esto es porque se contagia en el exterior y entra dentro de ese porcentaje en donde ya se contagia, pero no pasa a una enfermedad grave y a la muerte. Bueno, pues Silvana Zapata, epidemióloga, muchísimas gracias por acompañarnos en De Qué se habla a las 7. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos y síganse cuidando, por favor. Si van a asumir cualquiera de los riesgos, recuerden usar siempre la mascarilla, la distancia y un lugar siempre ventilado. Que tengan una feliz noche. Para concluir con el tema de COVID y jóvenes, nos conectamos con la doctora Clemencia Mayorga. Ella es subsecretaria de Salud Pública de Bogotá. Muchas gracias por acompañarnos en De Qué se habla a las 7, doctora Mayorga. Bogotá es una de las ciudades que más cifras de contagios y muertes registra a diario. Por eso es clave el tema de la vacunación y en ese sentido quiero preguntarle cómo va la inmunización en la capital. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Fernando, a ti y a toda la audiencia. Muy importante este tema porque, como lo estás diciendo, estamos viviendo un momento muy crítico en el tema de las cadenas de transmisión y contagio del COVID, y tenemos un elemento fundamental que es la salida en la protección y es la vacunación. Afortunadamente, el número de dosis entregada a Bogotá ha venido subiendo progresivamente. Bogotá cuenta en este momento con 104 sedes vacunadoras con una capacidad de aplicación de más de 70.000 dosis al día. Hemos venido aumentando nuestras cifras y la semana anterior tuvimos días de más de 56.000 dosis aplicadas en un día, por lo que hacemos un llamado a toda la población para que asista a los puntos de vacunación, tanto de las EPS como de 15 grandes centros comerciales que tenemos en este momento habilitados, de manera que podamos rápidamente avanzar en la vacunación, que es la que hemos llamado la dosis de la esperanza en este momento tan difícil que vive la ciudad, el país y varios de los países latinoamericanos.
Doctora Mayorga, y con respecto, digamos, a ese avance del plan de vacunación en Bogotá, ¿dónde están los jóvenes? ¿En qué momento se van a poder vacunar? De pronto, ¿en qué mes? Si podemos ser un poco más exactos. ¿Cómo vamos en el avance para que ellos puedan vacunarse también? Daniela, gracias por la pregunta. En este momento, el Ministerio de Salud tiene habilitada la vacunación para mayores de 50 años, población de menor de 50 años con comorbilidades, docentes de colegios públicos, privados y algunos grupos especiales que fueron priorizados. Es decir, vamos en etapa 3. Todas las personas que están en etapa 3, independientemente de la edad, que entren a la página del Ministerio de Salud de Mi Vacuna y se encuentren priorizadas, pueden o asistir a los centros comerciales con nuestra estrategia de pico y cédula que está disponible en la página de la Secretaría Distrital de Salud, o agendar una cita en su EPS para que lo vacunen en las siguientes 24 a 48 horas. Así es que más que un tema de edad, es que el ministerio ya lo tenga priorizado en la página de Mi Vacuna para que pueda ser vacunado de inmediato. Doctora Mayorga, ¿cómo lograr entender que en medio de este pico sostenido se dé la reactivación económica? Es decir, la crisis en Bogotá y en el departamento y en todo el país, pero sobre todo Bogotá y el departamento, casi siempre durante las últimas 2 semanas, si no estoy mal, usted me corrige, ha estado por encima de 95% de ocupación UCI. ¿Cómo entender que se dé esa reactivación de todos los sectores económicos en medio de la crisis más profunda sanitaria que vive la capital del país? Bueno, pues más que entender ese tipo de decisiones, yo creería que hay que mirar la realidad social, económica y el tema, por supuesto, de las cifras de contagios de la ciudad y del país. Pero creo que hay que mirar de fondo esta normativa que ha sacado el Ministerio de Salud de la reapertura económica mediante el acto administrativo 777, que prácticamente da un índice en el cual le da un peso a la vacunación, con un peso al testeo, al número de pruebas que se hagan, a la respuesta del sistema de salud, es decir, de camas disponibles que haya en cada una de las regiones, y con eso determina el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional una capacidad teórica, por lo menos, de apertura. Yo creo que más que los actos administrativos, lo que hay que hacer un llamado es a que todo tipo de aglomeraciones en este momento fomentan las cadenas de transmisión, por lo que el autocuidado, el distanciamiento físico en el que tanto hemos insistido, el uso correcto de tapabocas, son indispensables si queremos controlar estas cifras. Pero la salud es un resultado de muchísimos factores que tenemos que tener en cuenta, y hoy el autocuidado, la responsabilidad, tanto individual como colectiva, es indispensable para poder salir de esta crisis, pero también brindar la posibilidad de que otros factores sociales y económicos también pueda avanzarse en ellos. Entonces es una conjunción de factores, más que un factor únicamente de salud. Bueno, doctora Clemencia Mayorga, subsecretaria de Salud Pública de Bogotá, muchas gracias por acompañarnos hoy en De Qué se habla a las 7. Muchas gracias, Daniela, a ti y a todos. Y a ustedes los invitamos a que sigan participando en Facebook, Twitter e Instagram con el numeral Hablemos de Nosotros. Hacemos una pequeña pausa, pero ya regresamos con más temas de interés. Al volver hablamos de la situación de los cafeteros en el país. Gracias por seguir conectados con nosotros. Ahora hablamos de buen cine y de buenos actores. Michael J. Fox celebra hoy su cumpleaños número 60.
como dicen los numerosos homenajes en línea, es uno de los actores más aclamados de su generación. Michael J. Fox, el popular actor de una de las secuelas históricas del cine que estamos viendo ahí en pantalla, Volver al Futuro, siempre ha querido mantener una parte de sí mismo oculta y a los 60 años sigue siendo un hombre con muchas facetas. Nacido en Edmonton el 9 de junio de 1961 con el nombre de Michael Andrew Fox, su carrera abarca una esfera de muchas épocas y gustos diferentes en la historia estadounidense. Fox no es solo un gran actor, es una inspiración, un ícono y una persona muy agradable según el mundo de Hollywood. En este momento de su carrera parece que hay pocas cosas que Michael J. Fox no ha hecho, pero los rumores, les cuento a ustedes y a José Fernando, dicen que posiblemente pronto volverá a viajar en el tiempo, para que estén pendientes. Esto no me queda. Ajustando la talla. Saca los bolsillos del pantalón. Los chicos del futuro usan los pantalones hacia afuera. Esto en la cabeza. Perfecto. Estás idéntico a tu futuro hijo. No lo entiendo. Creí que esto tenía algo que ver con mis hijos. Mira lo que le sucede a tu hijo. A esta hora nos conectamos con Faber Buitrago. Él es dirigente gremial sector agropecuario. Muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Bueno, hablemos sobre cómo ha sido el día a día de los caficultores durante estas semanas de paro. Buenas noches. José Fernando, buenas noches. Un saludo para usted, para Daniela y todos los televidentes. Realmente pues un tema muy complejo para nosotros los productores del sector agropecuario en estos 45 días de paro. Realmente apoyamos las protestas pacíficas, pero no los bloqueos ni el vandalismo. Aquí hemos tenido nosotros unas pérdidas cuantiosas, tanto en el sector cafetero, en donde aproximadamente dejamos de exportar unos 900.000 sacos de café, que eso más o menos representa 1 billón de pesos mal contados, un café en excelso. Pero adicionalmente lo más complicado fue que en algunos departamentos se tuvo que suspender la compra del grano a los productores, caso de Cauca, caso de Nariño. Específicamente nosotros que estamos en el Quindío, que es un centro de trilla, pues tenemos un represamiento grandísimo. Llegan aquí cafés para ser trillados y no se han podido exportar con la facilidad que se hacían precisamente por los bloqueos en la vía al Pacífico. Es muy complicado, ya el doctor Roberto Vélez ayer sacaban los medios que varios clientes internacionales que estaban acostumbrados a comprar el café colombiano con esa prima de cumplimiento, de calidad, de oportunidad en la entrega, pues han dicho que van a cambiar por otros orígenes. Eso es supremamente grave para el país, supremamente grave para la balanza comercial y para nosotros los productores pues más, porque José Fernando, el café tiene un diferencial, el café colombiano, eso es un plus adicional que se da, que son 50 centavos de dólar, y si empezamos con ese riesgo pues va a caer el precio, ese diferencial, y el precio interno al productor pues también le va a caer. Entonces es muy complejo lo que estamos viviendo. Asimismo, nosotros los productores de café pues tenemos otros rubros, vimos como el tema de lo que es cerdo, ganado, lo que es exportación de fruta, por ejemplo aguacatejas, totalmente descompuestos en las fincas, los cerdos volviéndose en caníbales porque no tenían alimento, las aves. Entonces es muy complejo. Aquí hacemos un llamado pues, José Fernando, pues tanto al gobierno como a los promotores del paro a que lleguen a unos acuerdos rápidos, pero también a aquellas personas que nos están afectando en esos bloqueos, que nosotros también tenemos derecho al trabajo y a la movilidad. Eso es lo que estamos pidiendo, déjenos trabajar y poder sacar adelante nuestro país, que después de esta pandemia y todos estos temas económicos, como están golpeando de duro el país, pues queremos reactivar. No sé si tengan alguna otra pregunta. Pues sí, justamente, Faber, pues el café es uno de esos productos que son muy importantes para la economía colombiana. Por eso yo quiero que usted les explique a las personas que nos están viendo hoy cómo incide el café en el comportamiento de la economía colombiana y también cómo ha sido, cuál es el balance que tienen hasta ahora ustedes en términos económicos a raíz de esta situación para el sector cafetero.
Pues Daniela, teníamos toda la esperanza puesta en el tema, en el sector cafetero, con estos buenos precios en que íbamos a poder irrigar la economía este año en más de 9 billones de pesos. Pero eso no solo llega a los productores. Ustedes saben que el café y televidentes, el café es un dinamizador de la economía porque es una plata que gira en el flujo económico. Entonces yo como propietario de la finca le pago a mis recolectores, le pago a mi administrador, esos recolectores van al supermercado, consumen bienes y servicios también en el pueblo, entonces se va irrigando la economía. Adicional, la industria ya de la trilla, de la tostión, del transporte, toda esa cadena logística, pues también encadena otros sinnúmero de empleos. Al paralizarse este tema de exportaciones, tenemos otra parte gravísima y es la balanza comercial. No están entrando dólares al país y no está saliendo un producto de exportación. Entonces, el desequilibrio que tenemos económico y fiscal va a ser todavía peor. Entonces, yo quiero que la gente entienda que el café es uno de los productos que es muy social porque genera un ingreso no solo a las 550.000 familias cafeteras que vimos de él, sino a unos 2,5 millones de personas que dependen también de ese grano. Entonces ahí es donde es muy preocupante lo que está pasando y es el llamado que estamos haciendo a todas estas personas que las respetamos, pero que también les pedimos que no nos bloqueen las vías, que por favor nos dejen llevar nuestro café a puerto de destino, que podamos exportar nuestro café. Pues lo invito a que hablemos precisamente de esos pequeños caficultores. ¿Qué es lo que está pasando exactamente con ellos? Son más de 500.000 familias que viven del café en nuestro país. ¿Qué dificultades han tenido usted que ha podido hablar con ellos y qué le han dicho, qué le han transmitido? José Fernando, hay productores que llegan con su producto de la semana a vender en algunos departamentos y no han encontrado cómo vender el producto porque sencillamente las bodegas están llenas. En el Cauca, por ejemplo, que no hay movilidad, los compradores privados tienen las bodegas llenas y no pueden almacenar más café. Entonces es un tema muy complicado. Por ejemplo, en la vía al Pacífico, lo que es Buga, etcétera, pues centros de trilla que no han podido evacuar café hacia los mercados internacionales y poder así hacer el flujo económico. Aquí la institucionalidad ha hecho un esfuerzo muy grande y es tener que recurrir a unos créditos más de caja para poder absorber ese café, pero el problema es precisamente en que hay unos sitios en el país donde el productor no está pudiendo vender el grano, no está pudiendo capitalizar estos buenos precios que tenemos en este momento. Entonces lo que le estamos haciendo es un juego a afectar incluso la clase más necesitada del país, que son esos pequeños productores que tienen media hectárea, que tienen incluso que tienen 2.000, 3.000 palitos, 500 palitos. Entonces ese es el llamado, por favor. Tenemos que tener también esa conciencia y mis derechos van hasta donde empiezo a afectar los de los demás. Agradecemos a Faber Buitrago, él es dirigente gremial del sector agropecuario, específicamente del sector cafetero. Muchas gracias por acompañarnos y por mostrarnos, ilustrarnos sobre este panorama. No, José Fernando, Daniela, ustedes muy gentiles por siempre estar atentos a todos estos temas de interés nacional y más cuando tocan este tejido social de las familias caficultoras del país. Roberto Vélez Vallejo, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, explicó lo que viene padeciendo el sector y las consecuencias de los bloqueos. Lo dijimos hace más de un mes cuando iniciaron los bloqueos a las carreteras y de no permitir la movilización de la mercancía a los puertos ni de los puertos hacia el interior. Dijimos que estábamos corriendo un grave peligro porque existía la posibilidad que la industria torrefactora en el otro lado del mundo que espera la materia prima para elaborar su producto tostado y molido, pues si no recibía el café colombiano, tendría que sustituirlo y cambiarlo por otro líquido. Pues bien, ese temor, esa pesadilla, la semana pasada se hizo realidad. 2 clientes ya nos avisaron formalmente en una de las oficinas nuestras en el exterior que no utilizaría más café colombiano en lo corrido del año porque no les llegó la materia prima. Esto es el principio de un fenómeno que se puede volver muy grave y es lo que llamamos la sustitución de un origen. Porque una vez a usted lo cambian dentro de esas mezclas, cuesta mucho trabajo
volver a entrar como materia prima. Máxime, Juan Carlos, una de las grandes fortalezas del café colombiano ha sido el programa 100% colombiano. Colombia y los cafeteros de Colombia fueron capaces de crear un nicho dentro del mundo del café que se llama 100% colombiano, reconocido por ese logotipo. Este tiene que utilizar materia prima colombiana. Si no llega el café, el producto se tiene que morir. Además, aseguró que el negocio del café colombiano está perdiendo su buena reputación. Aquí lo que hay es una pérdida reputacional, que es una pérdida mucho más profunda y que puede ser mucho más compleja que de lo que digan 2 o 3 números hoy. ¿Por qué? Porque si la gente no confía en el café colombiano, si la gente no confía en que la materia prima le puede llegar desde Colombia, pues va a empezar a usar otros orígenes. ¿Qué le toca al café colombiano? Irse a tratar de competir. ¿Competir cómo? Pues volverse más barato para poder entrar nuevamente en las mezclas. ¿Y eso va contra qué? Contra el precio directo que se le paga al productor. Y seguimos hablando del agro, de la importancia del campo y del trabajo de los campesinos en este país. Y por eso esta vez vamos a hacerles una invitación para que mañana, durante la emisión central de RTVC Noticias, vean nuestro especial Paisajes Sostenibles. Estas 2 entregas que veremos mañana estarán enfocadas en cómo la biodiversidad y la calidad de productos que provienen de nuestro campo hacen pensar en la generosidad de la naturaleza colombiana, pero ante las devastadoras fuerzas del mercado y los convenios multilaterales o bilaterales en el marco de una economía rural competitiva, se hace imprescindible analizar nuestros modelos de producción agrícola con el fin de replantearlo. Este especial busca generar diversos interrogantes, por ejemplo, qué debemos producir y cómo producir conciliando la productividad, la rentabilidad, competitividad y sostenibilidad, muy importante, aceptando que los recursos naturales son finitos y que algunos ecosistemas, además de ser demasiados frágiles, son deteriorados progresivamente por la producción desenfrenada que ejercen las sociedades de consumo. Por eso, para hablar de ese tema, estamos con Paula Rodríguez, ingeniera ambiental del Fondo Mundial para la Naturaleza. Bienvenida, buenas noches y bienvenida otra vez a ¿De qué se habla a las 7? Buenas noches. Paula, cuéntenos qué nos vamos a encontrar en esta entrega de Paisajes Sostenibles. Bueno, van a encontrar 2 personajes maravillosos que les van a hacer una invitación realmente a replantearnos cuál es nuestra relación desde las ciudades con todos estos ecosistemas que sustentan realmente el aire que respiramos, el agua que tomamos y los alimentos que consumimos todos los días en las ciudades. Ellos les van a hacer una invitación y van a generar una serie de reflexiones muy importantes sobre este tema. Sobre todo también relevancia al campo, a quien trabaja la tierra y un respeto, por supuesto, total a las personas que hacen esta labor para que todos podamos alimentarnos en nuestros hogares, me imagino yo. Pero, ¿cómo debería ser la relación de las ciudades con el campo para hacerlo, digamos, de una manera más sostenible? ¿Ustedes qué exploraron? Bueno, realmente desde las ciudades no tenemos una relación muy consciente con las zonas rurales y con estas, digamos, con estos ecosistemas estratégicos que realmente son los que le dan sentido y los que sustentan todo lo que ocurre en las ciudades. Nosotros a veces desde las ciudades pensamos en las ciudades como lugares aislados, pero las ciudades no están aisladas, las ciudades están inmersas en un paisaje. Y este paisaje y este entorno natural que rodea las ciudades le presta a la ciudad unos servicios ecosistémicos como por ejemplo el agua potable, el aire limpio, los alimentos que consumimos y la belleza paisajística también que tienen las distintas ciudades. Este paisaje en el que están inmersos las ciudades es el que le da identidad a las personas que viven en esa ciudad y el que le recuerda a uno que está en ese lugar y no en un lugar distinto. Es decir, el entorno natural que tienen las ciudades es lo que determina la forma en la que hablamos, los alimentos que consumimos, la forma en la que nos vestimos y lo que asociamos con bienestar en las distintas ciudades, en las distintas regiones del país.
Muchas veces cuando hablamos de temas ambientales y de cambio climático nos ponen ejemplos muy, muy lejanos. Entonces nos hablan, por ejemplo, del deshielo de los glaciares, nos dicen que se van a extinguir especies como el oso polar. Y pues claro que esto es triste, sin embargo, yo creo que deberían poner, o sea, que deberíamos hablar de estos temas ambientales y del cambio climático de una forma mucho más cercana. Por ejemplo, ¿por qué no hablamos o por qué no se nos explica cuando se habla de estos temas ambientales de qué ocurriría si el aumento de la temperatura sigue al ritmo acelerado al que va? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con nuestros páramos? ¿Qué pasaría? O sea, digamos, esto es súper importante porque en Colombia el 70% de los colombianos tomamos agua y nuestras ciudades se abastecen de agua que proviene de un páramo. Entonces, ¿qué pasaría con esas cosas que están en nuestras ciudades, que nos generan este sentimiento de identidad y que son las cosas que queremos? ¿Qué pasaría con esas cosas si seguimos con esta degradación en aspectos ambientales y con todo el tema del cambio climático? Si la temperatura aumentara, los páramos, por ejemplo, desaparecerían y ya no podrían proveer a las ciudades colombianas que se abastecen de agua que viene de páramos, que repito, el 70% de los colombianos tomamos agua de un páramo. Ya no existiría, por ejemplo, al lado de Bogotá está el páramo de Chingaza. Bogotá depende en un 200% de este páramo. Sin este páramo, y si algo le pasara a este páramo, por ejemplo, por el aumento de la temperatura, pues nos tocaría coger a los 8 millones de habitantes que vivimos en esta ciudad nuestra maleta e irnos a buscar otro lugar, porque no sería posible nuestra supervivencia en este lugar si no existiera este páramo. Entonces, ¿por qué no empezamos a poner ejemplos más cercanos? O sea, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le digo a un caleño que si seguimos con esta degradación ambiental, en unos años el río Pance o todos los ríos que bajan de los farallones de Cali ya no van a tener agua y va a ser imposible hacer un paseo a alguno de estos ríos? Eso sí son cosas que nos mueven, son cosas que nos tocan. ¿Qué pasa si le digo a un llanero que los colores de sus amaneceres y sus atardeceres van a cambiar por la contaminación atmosférica que estamos generando? ¿O qué pasa si le digo a un caleño o a un llanero que si podemos explicar que todo este tema de la contaminación, por ejemplo, puede generar que las cosas que consumimos habitualmente y que hacen parte de nuestro día a día y de nuestra identidad van a desaparecer? ¿Qué pasa si le digo a un caleño o a un llanero que el plátano se lo va a comer una polilla y ya no vamos a seguir comiendo este tipo de cosas? Entonces, esos entornos naturales donde están las ciudades determinan todo en nuestra vida y están mucho más presentes en nuestro día a día de lo que realmente somos conscientes. Entonces, es importante tomar conciencia y identificar, digamos, de esos entornos naturales qué cosas nos importan y qué cosas no quisiéramos que desaparecieran. Pues Paula, muchas gracias por ilustrarnos sobre este panorama. Mañana no se pueden perder este gran especial que tenemos preparados para todos ustedes a las 8 de la noche en nuestra emisión central. Paula Rodríguez, ingeniera ambiental del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF. Gracias por acompañarnos en De Qué se habla a las 7. Gracias a ustedes. Bueno, ya saben, mañana a las 8 de la noche en la emisión central vale la pena ver este especial que hay sobre el campo y sobre el campo sostenible. José Fernando, a ustedes gracias por acompañarnos hoy. Mañana nos volvemos a ver a las 7 de la noche. Feliz noche.